Estamos nuevamente con la doctora Olga Lucía Monsalve, abogada, especialista en Derecho Laboral y en Seguridad Social, que gentilmente nos comparte sus conocimientos en esta parte primaria, doctora, que esto es como coquito para mí, y es las diferentes etapas y partes y etapas de un proceso judicial. Ya vamos entonces en que el juez admite la demanda y procede a dictar el auto de admisión. Y él verá si va a vincular más personas o entidades a la demanda, ¿cierto? Doctora, es muy bueno decirle a nuestros televidentes que se desesperan tanto, incluso comienzan a hablar mal del abogado, a decir que es que no se mueve, que es que no le hizo nada. Mire, en mi propio caso, que tengo un proceso adelantado, entre la admisión de la demanda y la primera audiencia, doctora, año y medio. Sí. Año y medio. Eso es verdad. Están demasiado lentos los procesos, están saturados los despachos judiciales. Nos tenemos que ubicar territorialmente, ¿cierto? O sea, no es lo mismo, no tienen la misma carga los juzgados de acá del municipio de Amagá que los juzgados de Medellín, pues, de lógica, ¿cierto? Aquí en Amagá hay 4 despachos que funcionan de maravilla y la virtualidad con la que pues, o sea, nos tuvimos que enfrentar y que prácticamente la pandemia nos llevó forzosamente a ella, aunque ya estaba como decantada, que todo iba pues a una virtualidad desde el Código General del Proceso, solo que eso implicaba pues como una parte presupuestal, o sea, no había pues como el dinero, porque eso era costoso implementar, pues dotar a todos los despachos de las herramientas tecnológicas pues para poder hablar de la virtualidad, pero la pandemia nos cogió a todos pues fuera de base y nos obligó, o sea, la Administración de Justicia no se podía quedar suspendida. Estuvimos 4 meses a raíz del COVID, estuvimos con términos suspendidos, ¿cierto? Después de esos 4 meses, entonces ya dijeron, no, hay que activar entonces nuevamente todo el trabajo pues de los despachos judiciales, eso no se puede quedar frenado, es un derecho pues que tenemos todas las personas. Implementaron entonces las tecnologías y se implementó la virtualidad de manera forzosa. Empezaron en ese proceso, primero tenían entonces que digitalizar todos los expedientes que estaban en los despachos. Entonces ahí, después de esos primeros 4 meses, fue también, y yo creo que todavía hay algunos cuantos despachos que cuentan por ahí con procesos que no se han digitalizado, ¿cierto? Porque se contrataron terceros para esa labor y todo. Eso presentó muchas dificultades, porque ya eran expedientes demasiado grandes, voluminosos, entonces eran muy pesados, entonces se les presentaba como dificultad en esa digitalización, entonces eso tomó también su tiempo. Y eso hacía que el proceso estuviera lentico. Entonces la gente pensaba, ay, pero es que bueno, ya lo empezaron los juzgados a trabajar después de los 4 meses que nos tuvieron pues como encerrados con tantas restricciones a raíz de la pandemia. Entonces, ¿por qué el proceso sigue quieto? ¿Por qué no avanza y todo? Entonces uno le explicaba a la gente, están en ese proceso de digitalización, o sea, lo tienen que convertir de físico a digital, ¿cierto? Porque ya todo se va a empezar a manejar, es así. Los memoriales, ya no hay una oficina de apoyo judicial diseñada para recibirle a uno el memorial y ellos hacerle el reparto pues al juzgado que corresponda. Habilitaron todos unos canales digitales, o sea, todos los despachos cuentan con un canal digital, o sea, con un correo pues institucional a donde van a recibir todos los memoriales. Lo que es radicación de demandas, sí crearon pues un correo también desde la oficina de apoyo, desde la parte administrativa, encargada de recibir las demandas, por ejemplo, en el campo civil, en el campo de familia, en el campo laboral, y ya las someten a reparto, el sistema las somete a reparto, y entonces sí, correspondió al juzgado 14 laboral, entonces ya le mandan ese proceso al juzgado 14 laboral, este juzgado le asigna el radicado, y es ante este despacho que uno tiene que seguir haciendo como todas las actuaciones a través del correo institucional, o sea, entonces ya ese memorial físico ya no se lo van a recibir a uno. Aquí en Amagá tampoco, o sea, todo es a través de la virtualidad. Entonces eso también hizo
que estos correos institucionales mantengan colapsados. Claro. Entonces nosotros los abogados, en el desespero de que el cliente inconforme porque el proceso tan demorado, porque no avanza, usted no está haciendo nada, entonces de una manera pues involuntaria también colapsamos esos correos institucionales, porque mandamos entonces la misma petición varias veces. Entonces le contestan a uno, ellos no es necesario mandar su petición varias veces, pero muchas veces ni le acusan a uno de recibido el memorial, entonces se queda uno con la duda, pero ¿recibieron o no recibieron? Hay la rama judicial tiene implementada pues una plataforma en donde uno como abogado revisa los procesos, rama judicial, ¿cierto? O para los municipios el TIVA. Entonces uno se mete ahí, asigna pues el radicado y con eso le puede hacer como un seguimiento al proceso. Entonces la gente muchas veces en compañía de otra persona pues que tiene como conocimientos, busca y no encuentra el proceso, o si lo encuentra ve que por allá la última actuación es de hace un año o más, o sea, ¿por qué? Entonces llaman inconformes, doctora, pero es que alguien me ayudó a mirar el proceso y usted me dice que ha mandado tales escritos, tales peticiones y ahí no aparece. Entonces uno les debe de decir, mire, vea, yo en su carpeta tengo todos los memoriales que he mandado pues al juzgado, ¿cierto? Si quiere va a la oficina y yo se los comparto, porque desafortunadamente hay algunos juzgados que no actualizan esa página. Entonces si yo mando el memorial hoy, 16 de junio, no me va a aparecer hoy. Muchas veces me aparece al día siguiente o a los 2 días, otras veces es que no me aparece. Entonces yo conservo siempre esa copia de recibido y cuando uno va al juzgado, incluso le dicen a uno, pero ¿cuándo mandó usted el memorial? Entonces yo le digo, mire en tal fecha, mire la copia de recibido, mire el comprobante. Entonces buscan, y es ¿por qué? Porque le dicen a uno, usted se alcanza a imaginar cuántos memoriales nos llegan aquí a nosotros en este correo. Entonces es cuestión de que todos estamos aprendiendo de esta virtualidad. Tanto el litigante, el abogado pues litigante, tanto el funcionario judicial, los usuarios, o sea, todos. Entonces es cuestión de tener un poquito de paciencia. La virtualidad no es algo pues negativo, sino que muchas veces, desde mi punto de vista, es como el manejo que se le da, porque he vivido en carne propia, o sea, procesos que con virtualidad han sido voladores, o sea, han sido súper rápidos y todo. Otros juzgados demasiado lentos, procesos que hay juzgados que uno radica un memorial, inmediatamente le está llegando a uno un memorial, radicado. le está llegando el comprobante de que recibieron una respuesta automática, su memorial ha sido recibido y será sometido pues como a estudio, ¿cierto? Hay otros que no, entonces depende como de cada despacho. Y hay juzgados, doctora, que dependiendo de la carga laboral que tengan, como usted lo dice, juzgados que resuelven más rápido, o las etapas procesales de que veíamos ahorita las hacen más rápido porque tienen menos carga laboral y están menos congestionados que otros. Pero el cliente, el demandante, cree que eso es el abogado que no se mueve, que es que no me ha hecho nada, y se ponen a renegar y creen que cambiando el abogado se va a mover la cosa, y eso depende del despacho y cómo esté congestionado. Entonces es cerciorarse en bien, o sea, no es entrar a lanzar juicios sin saber efectivamente qué es lo que está pasando, porque llegan a veces aburridos a la oficina y le comentan a uno, es que mi caso ya lo tiene un abogado o una abogada, pero es que yo estoy como inconforme porque ese proceso está muy demorado, no me ha dicho fecha para audiencia, yo quisiera como cambiar. Entonces uno le dice, pero cambiar ¿por qué de abogado? O sea, la administración está lenta, usted está seguro pues de que su abogado no le está haciendo nada. No, pues él me dice que hay que tener paciencia, y yo, bueno, entonces eso no quiere decir que es que su abogado no esté trabajando, sino que hay cosas que no dependen de nosotros. Nosotros los abogados no manejamos la agenda de un juzgado, ellos tienen muchísimos procesos, y fuera de eso a ellos les entran trámites que tienen preferencia, o sea, tienen prelación. Todos conocen tutelas. Todos conocen acciones pues, constitucionales. Sí. Entonces,
El reparto, por decir algo, en Medellín son 27 juzgados laborales, a todos les hacen el mismo reparto. No es que un juzgado vaya a tener más procesos que otro, el sistema se los trata de repartir de manera igual. Pues, igual, ¿sí? Ya es como maneje cada despacho la agenda, ¿cierto? Entonces la gente dice, no, es que estoy aburrido con ese abogado y le quiero quitar el poder porque es que está muy demorado el proceso. Entonces, no es calificar de bueno o malo el abogado porque el proceso esté demorado. Es cerciorarse, es asegurarse de que efectivamente el abogado o no está haciendo nada o si ha hecho lo que le compete, solo que está demorado por cosas pues que se escapan pues como a su voluntad, que él no tiene como el manejo de eso, como es el control de una agenda. Si yo le digo a la gente, tengo muchos clientes que estamos a la espera de una fecha, o sea, conocer fecha para una primera audiencia. La gente me aborda en la calle, la gente me llama, ya tenemos fecha, y yo no, todavía no ha fijado fecha el despacho y todo. Vuelven otra vez y ya después entonces lo hacen como un poco inconforme y le dicen, pero es que usted me ha quedado de informar la fecha y no me ha dado la fecha. Entonces yo les digo, o sea, ¿y qué fecha le voy a dar si el despacho todavía no la ha agendado? Entonces eso no depende de mí. Lo que yo hago es, mire, vea, en tal fecha le solicité al despacho impulso procesal o celeridad procesal, diciéndole, ya el proceso están notificadas las partes, ya cumplí con un requerimiento que de pronto le haya hecho a uno el despacho, o sea, por favor fije fecha para audiencia. Y ahí se queda el proceso un montón de tiempo a la espera de que el despacho fije la fecha. Y muchas veces el mismo despacho fija la fecha y 1 o 2 días antes de que se cumpla esa fecha que ya usted notificó para que se presenten, para que estén en la sala virtual con usted, ese mismo día antes o horitas antes dicen que se canceló. Ya, yo lo he vivido en carne propia y yo creo que muchos de las personas que están viendo este programa lo han vivido estando en mi oficina a la espera de hacer la audiencia. Nos mandan un correo, nos hacen una llamada en donde dice, no, por esta circunstancia, por esta razón, no se va a hacer la audiencia, el doctor o el juez consideró que va a vincular, que va a oficiar. Lo cierto del caso es que, doctora, la audiencia no se va a hacer. Muchas veces en ese mismo momento le dan a uno la próxima fecha. Otras veces le dicen a uno, no, está averiguando en rama judicial y ahí aparece la fecha. Entonces, son cosas que nos aplazaron, no tengo la culpa. Después de esperar 1 año, más de 1 año esa fecha, para que no se haga, o sea, son cositas que se le salen a uno también de las manos. Yo tengo un amigo que le programaron una audiencia, estaba todo contento, presencial. En ese tiempo todavía no estaba la virtualidad, eso fue antes de la pandemia, mire, todavía no ha salido. Y todo contento porque ella tenía la audiencia con testigos. Se lleva a sus testigos, sus amigos, hay que pagarle transporte, hay que darles comida por allá, porque qué pena uno llevar unos testigos y dejarlos por allá botados. No atenderlos. Hay que llevarlo con todo, con los abogados. Y por un documento que no era, por un documento que era errado, que su abogado llevó que no correspondía al cliente, era de otro cliente que tenía, pero ese día aplazada la audiencia, por ese documento, que ni siquiera le dijo al abogado, yo lo traigo en 10 minutos, que un mensajero me lo trae, no, aplazada en la audiencia. Doctora, 1 año y medio para la audiencia que ese día se aplazó. 1 año y medio por la agenda del juez. Sí. Y después dicen que es que el abogado no quiere, que es que el proceso... Y otra cosa, don Fabio, para tener en cuenta es, en ese proceso, pues en ese procedimiento que se le imprime pues a los procesos, ¿cierto? Por decir algo de primera instancia, ese que ya les dije que estaba conformado como por 2 audiencias, ¿cierto? Algunos juzgados evacúan, la hacen de manera concentrada, o sea, en una misma audiencia evacúan la del 77 y la del 80, pero son pocos. De verdad que 77 son y pocos. 80, ¿qué quiere decir 77 y qué quiere decir 80? Otra para que lo televidentes. Son las audiencias que estipula el artículo 77 y el artículo 80. De una vez, ¿sí? que primero se hacían separadas. Entonces, esa primera audiencia, que es la audiencia pues, de trámite y de conciliación, o sea, es la que regula el artículo 77. No conciliaron, sigamos con la otra.
No, entonces en la primera etapa es la conciliación, ¿cierto? Sí. Vienen estas otras etapitas que yo les mencionaba, que entonces van a mirar lo del saneamiento, lo de fijación del litigio, decreto de pruebas, ¿cierto? Y ya ahí se pasaría a la audiencia del 80. La audiencia del 80 ya es practicar entonces esas pruebas que se decretaron en la anterior, dar los alegatos pues, de cierre pues, o de conclusión por parte de los apoderados y fallo de primera instancia. Entonces, algunos despachos, algunos jueces, o sea, muy juiciosos en su labor y todo, evacúan todo o porque el proceso también se lo permite, porque muchas veces hace falta algo que uno dice, sí, es necesario esa prueba y todo, entonces hay que acudir. El juez tiene facultades oficiosas. Y supongamos que ya falló ahí en primera instancia el juez, y recorrió todas las pruebas y de una vez falló, también concede los recursos y de una vez también admite los recursos y ahí otra vez. En ese momento no hay otra cita, sino que de una vez. hay que interponer el recurso y hay que sustentarlo. O sea, ahí uno no tiene tiempo de preparar como nada. en el sistema pues anterior. Ah, sí, interpongo recurso y tenía pues sus 5 días, ¿cierto? Para entonces sustentarlo. No, aquí en estos procesos sale el fallo pues de primera instancia. Si son adversas pues, a las pretensiones del cliente, entonces uno interpone el recurso, pero lo debe de sustentar en ese mismo momento. O sea, si no lo interpone, entonces claro, la decisión queda en firme. Queda en firme. Entonces, generalmente cualquiera de los dos interpone, el defensor o el defensor el abogado del cliente o el defensor. Claro, o sea, cada parte vela por los intereses de su cliente, sí, ¿cierto? De su representado, y si son adversas, pues lógicamente es un derecho que tienen. Y valga la aclaración en este puntico. En los temas pensionales, en donde Colpensiones es demandado, como sí, Colpensiones es una entidad pública, entonces, por mandato de ley, debe de ir en consulta. O sea, entonces a veces la gente no entiende eso. Entonces dice, pero ¿por qué me mandaron el proceso para el tribunal si ni el abogado de Colpensiones apeló? Y si gané. O sea, eso, ganamos es que el abogado quiere que se alargue más para poder tener más honorarios. Más dinero, sí. Entonces, eso es lo que dice. Entonces, se gana en primera instancia, ¿cierto? Colpensiones no interpone el recurso de apelación, pero como salió desfavorable, como la condena es desfavorable, es en contra de una entidad de naturaleza pública, entonces por mandato de ley, ahí no es si quieren, o sea, al juez es obligación mandarlo al superior jerárquico en consulta. Entonces, la consulta y la apelación se surten en la misma parte y prácticamente es pues lo mismo, o sea, es volver a revisar y por medio de esa consulta que hace, en ese grado de consulta, esa revisión que hace el tribunal, se pueden dar decisiones adversas. O sea, se pudo haber ganado uno el proceso en primera instancia y así el abogado de Colpensiones no haya apelado, va en consulta y allá le pueden negar a uno las pretensiones porque en consulta consideró pues el tribunal que no estaba ajustada pues la decisión que había tomado el juez de primera instancia. Conclusión, doctora, acá lo que tenemos que tener es paciencia. Mucha paciencia. Mucha mesura. Y antes de salir de pronto a hablar de un profesional en derecho, o sea, de un abogado, de que es mal abogado o a uno lo catalogan a veces de bueno o malo, por el tiempo y por el resultado. Ajá. Y vuelvo y les digo, son dos cosas que uno no se puede comprometer a ello, pero desafortunadamente la gente o le tiene mucha fe a uno porque usted ha sacado mucha gente o porque sus procesos no se demoran tanto, pero ya cuando se empiezan a demorar, entonces, no, esa abogada ya no me parece tan buena porque el proceso se me está demorando mucho. Eso pasa mucho, doctora, y eso es como algunos pacientes también que van donde el médico con el diagnóstico listo, otro me manda esto y esto, o sea,
así queremos nosotros que en Colombia pasen las cosas, ¿cierto? Y salimos a denigrar de los abogados, no conocemos las etapas, por eso este programa es muy importante, porque la gente conozca todas las etapas de un proceso judicial. Y que no se agilizan porque cambie de abogado. Incluso a mí me tocó la otra vez revisando alguien que me dijo, Fabi, revísame esto, y le revisa los papeles y encuentro, yo creo que ya le había contado a usted, doctora, que encuentro una sentencia de casación siendo última instancia, instancia de cierre de los procesos judiciales en Colombia. Corte Suprema de Justicia ya la había negado la Corte porque no casó, y quieren volver a arrancar creyendo que con otro abogado se va a abrir, si eso ya es cosa juzgada. Sí, ¿Cierto? efectivamente, eso pasa muchas veces, les llevan a uno los documentos, es que ya, sí, es que el abogado como que no hizo nada. Y en cambio la doctora, Entonces, oiga, sí, ella ha sacado mirar, muchas, entonces voy a llevarla. va uno a mirar, pero entonces nosotros no estamos para ser imposibles tampoco. O el proceso ya está avanzando y está dentro de los términos que usted dice que están demorados. Usted revisa en su plataforma, doctora, que usted que tienen permiso para entrar allá y encuentran que el proceso ya lo tiene un juzgado asignado y creen que cambiando el abogado entonces va a volver a arrancar, ¿cierto? Sí, y en eso yo en las asesorías con mis clientes he tratado de ser respetuosa y les he dicho, no, si usted ya tiene un abogado, o sea, quédese con ese abogado, o sea, lleve ya el proceso hasta allá porque el abogado sí está trabajando, lo que pasa es que el proceso está lento por otras cosas ajenas a su voluntad, porque la administración judicial está lenta, el juzgado está saturado, o sea, hay que esperar que fijen fecha, hay que esperar que llegue entonces esa audiencia y le resuelvan de fondo, pero no se quede pues, o sea, con eso de que voy a cambiar entonces de abogado porque el proceso está muy lento y entonces el otro va a venir a hacer ¿qué? O sea, lo mismo, o sea, a esperar que los otros también, que el juzgado resuelva de fondo, porque es que el problema no es del abogado, el problema es de la administración judicial. Muchas gracias, doctora, por habernos acompañado hoy en este programa, dando luces sobre lo que son las etapas de los procesos judiciales en Colombia. Lo que se debe hacer y esperar y tener paciencia, como todo en este país, doctora, pero sin desesperarnos y sin denigrar de los profesionales en derecho a los cuales les confiamos mediante un contrato de prestación de servicios y un poder para que nos representen. A ustedes muchas gracias por acompañarnos, no sin antes enviar desde este espacio un abrazo solidario a las personas viudas, huérfanos, padres, madres, hermanos que hace 13 años hoy en este municipio entregaron su vida en la tragedia de la mina San Fernando, del túnel San Joaquín, y que hoy conmemoramos 13 años de su partida, de su deceso, para ellos que estén en la gloria de Dios. Muchas gracias y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias.